entre las páginas olvidadas del tiempo. Existen profecías que muy pocos han leído. Fueron escritas por hombres que escucharon a Dios, pero fueron silenciadas, se ocultaron en cuevas, se prohibieron en concilios y se enterraron en la ignorancia. No estaban perdidas, solo estaban fuera de alcance de todo el mundo, protegidas por el tiempo, escondidas a plena vista, pero sí estaban escritas. Si hablaban de lo eterno, ¿por qué fueron eliminadas? Tal vez porque hablaban de cosas que el mundo no estaba preparado para conocer. Cosas que hablaban del fin, pero también del principio. Y aunque el mundo las quiso callar, estas profecías siguen vivas. No están en tu Biblia, no se leen en iglesias, pero existen, y hoy, por fin, las leerás. Este no es un video como cualquier otro. Es una travesía entre lo prohibido y lo sagrado, porque vas a descubrir las profecías que nunca te quisieron mostrar. Comenzamos con uno de los textos más antiguos y más peligrosos, el libro de Enoc, un libro tan poderoso que fue eliminado de casi todas las Biblias. Enoc fue el bisabuelo de Noé, pero él no murió. Fue llevado al cielo. Allí vio cosas que ningún humano había visto, secretos del cielo y del juicio que vendría. Vio a los vigilantes ángeles que descendieron a la tierra y desobedecieron. Se unieron con mujeres humanas y de esa unión nacieron los Nephilim, gigantes violentos, corruptos. En ellos enseñaron a la humanidad la guerra, la magia y la destrucción. Enoc fue testigo del castigo. Los ángeles caídos serían encadenados hasta el día del juicio final. La visión fue tan impactante que los sabios del pasado la ocultaron, pero no la destruyeron. El libro de Enoc sobrevive y sus palabras aún resuenan como advertencia de lo que viene en una profecía olvidada, que habla del juicio, de la caída y del regreso de los ángeles caídos. Y lo más inquietante es que algunas de esas señales ya comenzaron a cumplirse después de Enoc. Otro hombre recibió visiones del juicio. Su nombre fue Baruc. Baruc fue escriba del profeta Jeremías y testigo de la destrucción del templo. Desde las ruinas levantó una oración que se transformó en profecía. Baruc vio el fin de las naciones uno a uno. Los reinos del mundo caían, no con guerra, sino con fuego desde el cielo. Baruc preguntó, ¿quién sobrevivirá al día del juicio? Y la respuesta fue inquietante: una nube negra cubriría la tierra, y los justos serían ocultos. Mientras el mundo era purificado, Baruc escribió que no todos que creen serían salvos, solo aquellos que temen y tiemblan delante del Altísimo. El profeta vio a los muertos despertar y ser divididos entre luz y oscuridad. También vio al Hijo del Hombre descender con gloria y fuego. Pero su justicia sería implacable, no habría tiempo para arrepentirse. El segundo libro de Baruc fue considerado demasiado fuerte, demasiado temido, y fue dejado fuera. Después de la destrucción de Jerusalén, Esdras tuvo visiones, pero a diferencia de otros profetas, él no solo escuchó en él, preguntó, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué los malvados prosperan? ¿Dónde están los justos? Después de la muerte, y entonces un ángel descendió para responder. Pero incluso él no sabía. El ángel mostró a Esdras las etapas del alma después de la muerte. Las almas de los justos descansaban en luz, en las de los impíos vagaban en oscuridad y tormento. Esdras también vio al Mesías, guiando a los redimidos a un reino eterno. Pero el juicio sería severo. Muchos serían llamados, pero pocos los escogidos. A Esdras le fue dicho, no preguntes más sobre el número de los condenados, sino de los que se salvan. El profeta lloró por la humanidad, pero la voz celestial solo dijo, en el mundo fue hecho para muchos, pero el paraíso, para pocos, demasiado duro. Tal vez por eso este libro fue eliminado, pero sigue ahí, esperando que alguien se atreva a leer lo que otros quisieron callar. Las grandes potencias del mundo también fueron profetizadas, y su caída fue escrita antes de que ocurriera. El Apocalipsis siríaco reveló que reinos se levantarían como torres, pero que el Altísimo los derribaría uno a una, primero Babilonia, luego Persia, luego Grecia, luego Roma. Los profetas ocultos vieron sus rostros, pero no como hombres, sino como bestia. Una bestia tenía 10 cuernos, y otra, ojos como de hombre, pero boca de dragón. Estas visiones no eran solo sobre política, eran advertencias divinas. El poder que desafía al cielo. Siempre sí, una profecía eliminada decía a toda nación que no busque justicia será devorada por su propio orgullo. ¿Suena familiar? Tal vez porque hoy esa profecía vuelve a respirar. Estas profecías no fueron falsas, fueron demasiado verdaderas, y por eso fueron borradas de libros y de templos. Pero la palabra del Altísimo no se borra, solo espera al que tenga oídos para oír. No solo los profetas del Antiguo Testamento hablaron del futuro, también lo hicieron María y José. Los evangelios apócrifos registran palabras que fueron ocultadas por
por siglos. En el protoevangelio de Santiago, María profetiza que su hijo sería perseguido, rechazado y traicionado. José tuvo sueños proféticos, visiones de destrucción y juicio, y de huida antes de tiempo. Los cielos se abrían ante Elán, y vio naciones caer, y sangre en los caminos. El evangelio árabe que habla de la infancia de Jesús, dice que Jesús mismo, siendo niño, anunció guerras que vendrían. Una voz decía: las naciones se levantarán, pero no permanecerán. Estas palabras no agradaron a muchos, y por eso fueron eliminadas, pero aún sobreviven en textos antiguos, protegidos por aquellos que sabían que venía algo más. Y si el juicio no fue anunciado solo por los profetas, sino también por los padres del Mesías, palabras suaves, con visiones duras, que no querían que tú leyeras. Pero ahora es tu momento de escucharlas. Jesús habló muchas veces del reino de los cielos, pero no siempre se refería a un lugar. En el evangelio de Tomás dijo: el reino está dentro de vosotros, y también fuera. El reino no era un castillo en el cielo. Era una dimensión espiritual, que solo algunos verían. Jesús hablaba en parábolas, pero los evangelios gnósticos decían que a algunos les hablaba en secreto. ¿Qué dijo en esos secretos? El que se conoce a sí mismo, conocerá al Padre. Estas palabras fueron consideradas peligrosas. ¿Y si todos pudieran tener acceso a Dios, sin templos ni sacerdotes? En el evangelio de Felipe, Jesús hablaba del alma, como una novia que debía reconocer a su esposo. En el de María Magdalena, la discípula preferida recibía revelaciones del cielo, pero los hombres no quisieron escucharla, y callaron su voz por siglos. Estas enseñanzas decían que el reino no vendría con señales externas, sino con revelación interior. Por eso fueron ocultas, porque ponían el poder dentro de ti, y tal vez por eso siguen siendo tan temidas. Pedro y Pablo también tuvieron visiones, pero no eran sobre la tierra, sino sobre el más allá. En el Apocalipsis de Pedro, se describe cómo serán castigados los injustos, según sus pecados. Había fuego, cadenas y dolor eterno, pero también esperanza para algunos. Pedro vio a los justos en jardines de luz, coronados por ángeles. El contraste era absoluto en dos destinos, separados por una elección. El Apocalipsis de Pablo fue aún más profundo. Fue llevado por un ángel a recorrer cada nivel del cielo. Vio miles de almas alabando, y luego descendió al infierno. Allí vio cosas que ningún hombre debería ver, y cuando volvió, no volvió igual. Su visión fue tan impactante que los líderes de la iglesia decidieron ocultarla. No era solo una advertencia, era un mapa de lo que viene, en un mapa que ha estado oculto hasta bajo las calles de Roma. Dormían los primeros cristianos, pero antes de morir, dejaron mensajes que no eran solo lamentos, eran advertencias del fin, visiones de fuego, ángeles con trompetas y estrellas que caen del cielo. En las cartas de los mártires hablaban de sueños que anunciaban el juicio. Policarpo escribió un sed al Cordero abriendo sellos y una gran oscuridad caer sobre la tierra. Estos escritos fueron destruidos, pero algunos sobrevivieron en cuevas, manuscritos y arte sagrado. Los primeros cristianos creían que el fin ya había comenzado. Veían cada persecución como un eco de la última batalla. Entonces ya veían tronos abiertos y libros de juicio encendidos. No esperaban señales en la tierra, veían las señales en sus propios cuerpos. Y por eso lo dejaron grabado, no para su tiempo, sino para el nuestro. Estás leyendo lo que ellos dejaron mientras morían, entonces ya formas parte de la profecía. Lo que fue escrito en cuevas, en pergaminos rotos y en lágrimas escondidas comienza a cumplirse. En todo estaba allí, pero el mundo no quiso verlo. Los reinos caen, la tierra tiembla, el cielo hablan, pero algunos ya están despertando. Las palabras del pasado resuenan en el presente. Las trompetas ya están sonando, no con ruido, sino con señales. El reino ya no está lejos. Tú también fuiste profetizado. Tu generación fue escrita. No es casualidad que estés escuchando esto. Estás siendo llamado. No temas. El que tiene ojos verá, y el que tiene oídos entenderá. Las profecías ocultas ya no están ocultas. Solo estaban esperando, porque toda profecía es una invitación.